Familia, hermosa familia, ¿cómo está la audiencia de sí misma? Pues estamos en este hermoso viernes, hermoso porque aunque sea bonito o feo, siempre sirve para mayor conciencia, mayor sintonía y mayor conocimiento de uno mismo, porque en el fondo en uno mismo se encuentra todo, 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 todo. Como por ejemplo nos va a contar ahora mismo mi queridísimo Alberto López con un temazo o un temarro, que es una palabra nueva que acabo de aprender, que me encanta también, temarro. Pero bueno, antes de que le pasemos a Alberto y que le digamos a la audiencia, aunque ya lo pueden ver en el título de YouTube, que vamos a hablar, les recuerdo varias cosas, y es que este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto acá como en Mindala Radio Voz, en formato audio. Además de que estamos retransmitiendo en directo desde todas las plataformas, YouTube, Facebook, Twitch, Vogan Live, Odyssey y otras tantas más por ahí. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia suele estar presente y tenemos al otro lado a Alberto López que nos va a traer el tema de vence tus miedos con herramientas canalizadas. Como sé que hay mucha gente que conoce a Alberto, pero todavía sé que hay gente que puede no conocerla, voy a explicaros, o sea, voy a presentaros un poco a Alberto y luego él que nos cuente a ver por dónde quiere llevarnos con este tema. Que me parece muy interesante porque digo, uy, a ver, con herramientas canalizadas, ¿hacia dónde nos querrá llevar esta vez Alberto? Alberto es canalizador y lector de registros acásicos, autor de 2 libros, imparte conferencias, talleres y consultas individuales online y presenciales. Colaborador en varios medios audiovisuales. Tiene formación en distintas terapias de sanación. Es que además leo colaborador y a veces me pasa por la cabeza, en vez de colaborador, colaborador. O sea, volando siempre se encuentra Alberto y siempre nos ayuda a volar y a manifestar todo lo que queremos y todo lo que somos. Le tenemos aquí al otro lado y le vamos a dar ese saludo que se merece Alberto. Un placer. ¿Cómo estás? Amigo, hermano, compañero, ¿cómo te encuentras? Hola, Mani. Estoy encantado de estar de nuevo aquí con vosotros y encantado de escuchar tus trabalenguas. Habéis aprendido también. Sí, trabalenguas, porque es verdad que no solo por las palabras, yo a veces, yo no sé hablar, entonces yo prefiero a veces o cantar, o sonreír, o escuchar, a veces sí, ¿eh? Y de hecho a ti yo sí que sé que se te da muy bien comunicar, y por eso mira, primero de todo, introdúcenos en este tema, y luego yo te haré preguntitas, luego la audiencia también te hará preguntitas para seguir profundizando y también le recuerdo a la audiencia, por favor, el tema de las preguntas es una de las partes más bonitas de los directos y es aún más bonito si podemos, aunque ya lo intuimos y aunque es verdad que no hay fronteras, si pueden decirnos desde dónde nos escriben, es decir, desde qué país nos escriben y luego también el nombre, aunque en el fondo es verdad que seamos mucho más que un nombre. Pero yo eso es lo que os pido porque además es una forma bonita de poder dirigirnos a toda la gente. Y también les recuerdo a la audiencia que tienen el botón de super chat para poder realizar donaciones en cualquier momento del directo. Y ahora sí, Alberto, cuéntanos, a ver, esto de vencer el miedo con estas herramientas canalizadas, ¿a qué te refieres? Muchas gracias, Mani. El miedo es una de las grandes mochilas que cargamos a lo largo de la vida. El miedo es un veneno que nos va intoxicando y que va acabando con la confianza, con la esperanza, con la seguridad. Y ese miedo a veces es un miedo a algo concreto, por ejemplo, el paro, el que me despidan. Y otras veces es un miedo más genérico, no sé por qué, pero estoy en un estado de ansiedad, de estrés constante. Una de las grandes características del miedo es que se hace patente aunque no sepamos cuál es el origen. Pues precisamente una de las grandes herramientas de la canalización es poder ahondar en el origen de todo lo que estoy experimentando. Muchas veces un miedo genérico, un miedo difuso que no sé a qué se debe, viene asociado a la culpa. De hecho, el miedo y la culpa son para mí las dos grandes mochilas, las dos grandes cargas que tenemos que afrontar en la vida. ¿Y por qué digo que el miedo viene muchas veces asociado a la culpa? Porque si yo tengo algún tipo de culpa inconsciente, si considero que me he equivocado, si considero que soy merecedor de un castigo, estoy inconscientemente a la espera de ese castigo. Eso va mermando poco a poco mi seguridad, mi confianza e incluso mi salud emocional y física. La canalización, entre otras cosas, se define porque el origen del mensaje canalizado no está en mí como Alberto, sino en nuestros guías, por ejemplo. Y ellos tienen la capacidad de observar la verdadera raíz
de la que deriva todo lo que vivimos. Pueden, por ejemplo, compartir conmigo información acerca de que ese miedo, que en principio no sé de dónde viene, puede venir de una vida pasada o puede ser una herencia de los ancestros. Cuando soy consciente del verdadero origen de lo que estoy experimentando, ya he puesto la primera piedra para sanar. Pero no es solo eso. Muchas veces entramos en un periodo de desconfianza, llevados por el miedo, desconfío de que hay alguien que me ayude, de que hay alguien que tienda una mano y que, por decirlo así, estoy solo. Para mí el miedo y la soledad muchas veces van también acompañados. Tienes miedo porque no sabes a quién recurrir, no sabes quién te puede aconsejar, no sabes quién te va a proteger si pasa algo. Pues en una canalización se nos recuerda constantemente que somos almas, que las almas encarnadas somos unidad, que cuando yo encarno vengo protegido, vengo guiado y vengo bendecido por seres que a veces me cuesta entender, pero cuya presencia en mi vida es real y es eficaz. Seres que no me juzgan, seres que nunca me castigan, seres que simplemente me aman. Y me aman no porque yo haga o deje de hacer, sino porque su naturaleza es amor. Y el amor es precisamente lo contrario al miedo. Cuando estos dos polos se confrontan, por decirlo así, desde ese amor que nuestros guías son, entendemos mejor lo que estamos viviendo, tenemos un mayor conocimiento teórico, pero también hay herramientas prácticas. Herramientas prácticas que a veces son rituales, que a veces son decretos, que a veces son actos de psicomagia, que nos ayudan a liberarnos del origen de ese miedo que nos atenaza. A veces, por ejemplo, tenemos miedo, a veces que parece injustificado, que parece casi obsesivo, a quedarme en el paro. Oye, es que tengo miedo al desempleo y a lo mejor en realidad lo gano bien, soy un buen profesional. Pues llegar a la raíz de ese miedo, por ejemplo, nacido de una carencia de una vida pasada o de una carencia de un clan, es el primer paso para sanarlo. El miedo es irracional. El miedo no podemos justificarlo. Yo puedo hacer, por decirlo así, un debate intelectual conmigo mismo y decir, bueno, Alberto, no tienes por qué tener tanto miedo, que la cosa no está tan mal, que puedes tener otras opciones, pero el miedo me domina. ¿Por qué? Porque tiene raíces en mi no consciente. No se trata de algo consciente, de algo intelectual, sino que sus raíces son mucho más hondas. Por eso, para sanar el miedo, tengo que tener herramientas que me permitan llegar a lo verdaderamente profundo, al no consciente. Y no solo eso, herramientas energéticas. Porque una herramienta energética se puede transformar en una, por decirlo así, una explicación intelectual, se puede transformar en una sanación de mi cuerpo emocional y se puede transformar incluso en una sanación de mi cuerpo físico. Cuando tengo miedo, poco a poco, paulatinamente, mi cuerpo va enfermando. Si no soy capaz de liberarme de ese miedo y de la memoria de ese miedo en mi cuerpo, de una memoria celular, nuestros cuerpos son en muchos sentidos como discos duros que almacenan información. Si yo llevo muchos años sufriendo un miedo, mi cuerpo está en tensión. Ha acumulado esa información. Si yo no descargo esa información, no podré sanar verdaderamente. En una canalización tenemos la opción de resetear ese disco duro, descargar esa información de miedo, de ansiedad, de estrés, para relajar no solo aspectos emocionales o intelectuales, también aspectos físicos. Muchas de las enfermedades que hoy vivimos están originadas por la constante situación de estrés y ansiedad que vivimos. Si os dais cuenta, yo siempre estoy sometido primero a la información de la televisión, después a todos los amigos que te dicen, ay, qué mal está todo, que es que va a venir una crisis, que es que va a haber una guerra, que es que al final, independientemente de mi propio camino individual, desde un punto de vista colectivo, estamos sumergidos en un miedo constante. Ese miedo para mí tiene una finalidad, dominarnos. Cuando yo tengo miedo ya no razono. Cuando tengo miedo pierdo mi poder y mi libertad. Y con tal de que alguien me proteja, estoy dispuesto a renunciar a mi libre albedrío. Al final, cuando una sociedad se llena de miedo, yo termino diciendo, mira, si me vas a proteger, quédate con mi libertad y a cambio me das seguridad. Pues yo creo que hay determinadas fuerzas que están intentando controlarnos a base del miedo. Por eso es más importante que nunca aprender a sanar el miedo. Porque si yo estoy en una posición de confianza y de seguridad conmigo mismo, puedo afrontar ese miedo colectivo, puedo enfrentarme mejor a esa energía que domina la sociedad. El miedo, en muchos sentidos, radica o se aloja en el tercer chakra. El tercer chakra es el chakra diafragma o chakra plexo solar. Es un chakra que me habla de poder, de autoridad, de firmeza, de determinación, de implicación, me habla de compromiso, de seguridad en mí mismo. Cuando está parcialmente bloqueado, aparece esa figura del miedo. Ese miedo a veces, como insistía antes, a cosas concretas o un miedo genérico. Pues comprender de dónde nace, tanto por decirlo así energéticamente como de la experiencia,
Y poder darnos herramientas prácticas ya es un primer paso para la sanación. El miedo no es algo que vaya a desaparecer de un día a otro. El miedo exige que yo me levante y que camine con valor, porque el valor no es la ausencia del miedo. El valor es hacer lo que tengo que hacer, caminar lo que tengo que caminar a pesar del miedo. Pero sí es cierto que puedo convertir un miedo que me bloquea en un miedo que, aunque pese, me permite andar. Y esa es una de las funciones de un canalizador. No puedo desproveer de responsabilidad a la persona que acuda a mi consulta, ni puedo quitarle su parte del camino, por decirle así. Pero sí le puedo dar, o mejor dicho, le pueden dar a través mío herramientas que le ayuden a sanar. El miedo es una de las grandes enfermedades del alma, del cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra sociedad, y creo que es algo sobre lo que deberíamos trabajar constantemente. Si yo me amo, si me respeto y aprendo a confiar en mí mismo y aprendo a tener seguridad en mí mismo, ahí estoy dando un primer paso para la sanación. Fijaos, para mí el miedo viene muy asociado a la falta de amor a mí mismo. Si yo no me amo, estoy constantemente buscando en el exterior la aprobación del otro. Y si busco esa aprobación, ¿qué pasa? Que estoy constantemente sometido a un juicio externo. Y por tanto, cuando no me siento lleno de amor, empiezo una dinámica de juicio, castigo, culpa, sabotaje. Cuando me lleno de amor, cuando estoy pletórico de respeto a mí mismo, soy capaz de vivir la relación con otra persona desde la confianza de que yo soy merecedor de amor independientemente de que tú me apruebes o no. Eso hace que yo no me someta a tu juicio, hace que no esté tan pendiente de tu criterio y hace que pueda enfrentarme a los miedos de mejor manera. Porque el miedo tiene mucho que ver, por supuesto, con el juicio, pero también con la necesidad de ser aprobado. Si yo pierdo mi trabajo, mi familia ya no me va a querer. Mi padre va a pensar que soy un fracasado. Mi pareja va a pensar que se equivocó casándose conmigo. Y mis amigos van a pensar que es que no soy digno, no soy un buen trabajador. Y entro en una dinámica en la que me culpabilizo y me castigo porque el miedo abre la puerta al castigo. Cuando estoy lleno de miedo termino castigándome muchas veces sin saber por qué, lleno de frustración y, por decirlo así, en un camino del que no veo salida. Creo que es muy importante potenciar nuestra estructura energética. ¿A qué me refiero? Todos nosotros tenemos, por decirlo así, un esqueleto energético, meridianos, chakras, nodos. Si trabajo en ello, el miedo va desapareciendo y va abriéndose puertas ante mí. Por ejemplo, si desarrollo mi intuición, voy a poder ver más allá de lo que ven mis ojos físicos, salidas. Intuitivamente sé que a la hora de tomar una decisión, esta es buena y esta es mala. Intuitivamente sé que en ti no debo confiar. Y tengo el valor para prescindir de tu apoyo. Esa intuición es muy válida y muy necesaria en nuestro camino, porque nos tienden a cegar con el miedo. Una sociedad bombardeada por el miedo es una sociedad de personas tan asustadas que renuncian a su libertad, que renuncian a su poder, que se anclan en el papel de yo soy una pobre víctima, protégeme. Y a cambio de esa protección te doy mi libertad, te doy todo lo que me pidas. Ser libre, ser autónomo y ser independiente forma parte del camino de la maestría. Y para vivirlo tengo que saber vencer al miedo. El miedo es la puerta a un sufrimiento enorme y una puerta que muchas veces nos abren, encantados de que la crucemos, para así poder dominarnos. Pues creo que es nuestra responsabilidad combatir el miedo, por mí y por todos aquellos que forman parte de mi camino, porque una visión libre de miedo, llena de esperanza, llena de confianza, es lo que el mundo necesita para cambiar. El miedo a veces hace que me evada, que no quiera ver la realidad, que me esconda, pues la confianza me permite ver la realidad tal y como es, hacerla frente, abrazarla en cierta manera y poder sanarla. El miedo es a veces esa evasión en la que me refugio en un mundo utópico, en un mundo imaginario, para no tener que enfrentar mi realidad. Pues vamos a darnos derecho a ver la vida tal y como es, sin dejarnos llevar por el miedo, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que tenemos muchas herramientas individuales y colectivas para hacer frente a ese camino. El miedo es un gran peso, Mani, y tenemos que aprender a liberarnos de él, para poder caminar con libertad y para poder caminar de manera plena por este camino que es la vida. Gracias, Mani. Mm. ¿Sabes? Muchas gracias, Alberto. Hay varias cosas, bueno, muchísimas de las que has dicho, y siento que hay, por ejemplo, algunos aspectos como que sería interesante profundizar. Uno de ellos es que entiendo que todas las personas tenemos, de alguna forma, o hemos pasado por miedo, ¿no? Por cierto, me parece muy interesante esta
dualidad, como las dos caras de una misma moneda, ¿no? El miedo, culpa, el castigo, todo esto me parece muy interesante. Yo te pregunto, ¿es posible vivir sin miedo? Sí, es posible, sí. ¿Es fácil? Yo creo honestamente que no, pero se puede hacer. Todos hemos tenido miedo en algún momento de la vida, porque es una experiencia universal y además porque tiene un gran contenido de aprendizaje. El miedo en muchos sentidos es un maestro que nos ayuda a aprender acerca de nosotros mismos y acerca de nuestra realidad. Pero es un maestro del que hay que ir prescindiendo. En la vida tenemos maestros de luz y maestros de sombra. Un maestro de luz es un maestro que me ayuda a aprender desde el amor, desde la plenitud, desde el cariño, desde el respeto, desde la tolerancia. Y los maestros de sombra son maestros que me ayudan a aprender precisamente desde el dolor, desde la culpa, desde el miedo. Pues a esos maestros hay que ir gradualmente diciéndoles que ya no te quiero en mi camino. El miedo habla de un universo injusto, habla de un universo que no tiene coherencia, habla de un universo en el que puedo ser castigado en cualquier momento y en el que yo soy culpable. Cuando yo empiezo a integrar que el universo es coherente, que es sabio, que el karma no es un verdugo ni un juez, sino un maestro, que para liberar el karma no tengo que sufrir, sino que aprender a amar, el miedo va dando pasos hacia atrás, va retrocediendo. Creo que el miedo nos exige una gran capacidad de introspección, de ser honestos con nosotros mismos y de reflexionar en realidad a qué tengo miedo. ¿Tengo miedo solo a, por ejemplo, que me despidan? ¿O tengo miedo a que si yo no tengo dinero, mi pareja no me quiera, mi familia me desprecie y yo no sienta amor? Porque al final, si te das cuenta, no es solo el miedo a una cosa superficial. Siempre los miedos suelen venir en cadenas. Tengo miedo a la enfermedad, pero es que el miedo a la enfermedad supone que a lo mejor ya no puedo trabajar y ya no puedo cuidar de mis hijos o no puedo pagar la hipoteca. Y entro en una dinámica en la que cada vez mi mente es más ruidosa y el miedo se va haciendo más fuerte. Para frenar la dinámica de la mente, una de las mejores cosas que podemos hacer es trabajar el cuarto chakra o chakra corazón. Le puedes trabajar meditando, le puedes trabajar abrazando a un árbol, no cualquiera, uno que para ti resuene con fuerza. Le puedes trabajar simplemente poniendo tus manos sobre el pecho, relajándote y visualizando tu chakra corazón lleno de una luz rosa. ¿Qué ocurre? Que cuando el chakra corazón se estabiliza, se equilibra, la mente, el ruido mental va disminuyendo. Cuanto más ruido mental, más se incrementa más mi miedo. Y cuanto más miedo tengo, más se incrementa mi ruido mental. A un nivel físico eso es agotador. ¿Por qué? Bueno, mi vibración va bajando, la frecuencia cerebral de mi cerebro está en beta, que es una frecuencia de guerra, de combate, de ansiedad, de casi como si me estuviesen persiguiendo los enemigos. Y todo eso hace que mi cuerpo produzca determinadas, por ejemplo, determinadas sustancias como la adrenalina y poco a poco me voy agotando. Fijaos que al final todo es una cadena, energía, sentimientos, la mente, el cuerpo. Pues el miedo es un ataque frontal a toda esa cadena. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por ejemplo, controlar la respiración. Para mí una de las grandes herramientas para controlar ansiedad, estrés, miedo es la respiración diafragmática. Normalmente yo respiro desde los pulmones. Eso hace que energéticamente haya una especie de hiperactividad de mi chakra corazón, lo cual produce más ruido mental, lo cual desemboca en el miedo. Cuando emprendo un camino en el que empiezo a respirar desde mi diafragma, en cambio de utilizar los pulmones, utilizo el músculo, el diafragma, empiezo a relajar ese chakra corazón, empieza a relajarse mi ruido mental y empieza a cambiar mi frecuencia cerebral de beta a alfa, que es un estado de mucha mayor relajación y de mayor control de la ansiedad y el estrés. ¿Qué ocurre? Que entramos en un círculo muy positivo. Como estoy más tranquilo, veo la vida mejor. Como mis emociones están más relajadas y más equilibradas, el miedo, la culpa, la ansiedad ya no tienen tanta presencia en mi vida. Y voy paulatinamente entrando en un estado de mayor bienestar. Cuando voy comprendiendo mejor la vida, cuando voy comprendiendo que todo tiene sentido, porque una de las grandes palabras asociadas al miedo es, qué mala suerte, es injusto que me haya pasado esto. No, lo que te ha pasado, te guste o no te guste, tiene un sentido en la vida. Pues el miedo deja de tener ese componente irracional de ¿por qué a mí? Qué mala suerte, ¿no? Me ha vuelto a tocar. Si hay un porqué y hay un para qué, puedo trabajar en su búsqueda, sanarlo y desaparecer aquello que me produce el miedo. En cambio de estar siempre pendiente de la mala suerte, que por cierto la suerte obviamente no existe. Comprender mejor mi vida, comprender mi universo, es otra de las medidas para poder sanar ese miedo.
A mí me gusta mucho el acto de reflexionar y sobre todo por escrito. Pues yo os invito a que hagáis una lista de vuestros miedos, al paro, al desamor, el miedo a la enfermedad, el miedo a que mi padre o mi madre fallezcan, lo que sea. Más allá de que reflexionéis sobre por qué tengo esos miedos, que por supuesto es muy positivo, cuando terminéis de redactar esta especie de listado, de carta, simplemente la quemáis. Y al quemarla decretáis, pongo un punto final a estos miedos. Mirad, el miedo me impide ejercer toda mi libertad, me impide ejercer todo mi poder y me impide una verdadera responsabilidad por mi vida. La responsabilidad no es lo mismo que la culpa y muchas veces tendemos a entremezclarlo. La responsabilidad para mí es como la responsabilidad del buen agricultor. Yo tengo cuidado con lo que hago, con lo que digo, con lo que omito, pero me desapego del resultado final, porque al final en mi vida confluyen tantas energías, tantas lecciones y tantos seres que no puedo conocer ni controlar, que no puedo determinar todo. Así que siembro con esperanza, con confianza, me apego al proceso y me desapego del resultado. Y el desapego es una de las grandes herramientas, Mani, para liberarnos del miedo. Gran parte del miedo es porque yo quiero controlar el resultado final. Quiero que sea como yo pienso que tiene que ser. Y eso me provoca una gran tensión. Si soy capaz de vivir el apego en el proceso y desapegarme del resultado, entregándoselo al universo, confiando en esa sabiduría, en ese amor que el universo es, ahí el miedo empieza a retroceder. Creo que esa confianza es necesaria. Si intento controlar todo lo que pasará el mes que viene, cómo irá la economía dentro de 2 años, mi salud dentro de 5, aparece el miedo con mucha fuerza. El miedo y el ansia de control van unidos. Si yo entiendo que mi poder lo tengo que vivir en el proceso, pero tengo que desapegarme del resultado, que la responsabilidad es eso también, apego al proceso, que tengo que dejar en manos del universo, en sus manos mucho más allá que las mías, lo que voy a vivir en ese acto de confianza, de sabiduría y de esperanza, le estoy abriendo la puerta al amor y se la estoy cerrando al miedo. Pues ahí tenemos un camino. Y otro camino potentísimo, la gratitud. Si a mí me pasa algo, lo que sea, lo agradezco. No lo juzgo, lo acepto y lo agradezco. Y ahí el miedo va disolviéndose. Insisto en que el miedo viene muy asociado al juicio, al deseo de control y a que no quiero aceptar mi vida, no quiero que esto me vuelva a pasar, no quiero que esto ocurra. Acepto, agradezco, bendigo todo lo que estoy viviendo. Y ahí el miedo se va disolviendo. Herramientas muy sencillas, Mani, al alcance de todos. Gracias. ¿En qué idioma no hay una palabra para expresar la gratitud? Gracias. Gracias, gracias Alberto. Mira, una última pregunta antes de pasar con las preguntas de la audiencia y aunque sé que ya lo has desarrollado un poco, creo que, como te decía antes, creo que es un punto muy importante, porque de hecho con mi pareja hablábamos el otro día, ¿no? Yo le comentaba, o sea, ¿por qué? O sea, es la relación que tú nos has presentado y por eso te digo que me parece muy bonita, es el tema de la culpa y el miedo. Si no te importa, profundizamos un poquito en esta parte, ¿vale? Y luego vamos con las preguntitas de la audiencia, que también hay muchas, ¿eh? Están aquí entrando. Muchas gracias, Mani. Para mí el miedo y la culpa son hermanos y nacen del juicio y de la ignorancia. Yo juzgo todo lo que me ocurre y cuando algo es malo, lo rechazo. La ignorancia significa que no acepto la sabiduría del universo, que pienso que el universo es injusto y a lo mejor hasta cruel, que pienso que el universo es aleatorio y bueno, pues si te toca la mala suerte, te tocó. Y cuando el juicio y la ignorancia coinciden, tienen dos hijos, el miedo y la culpa. La culpa es esa sensación de que no soy digno, yo no me lo merezco, no me merezco el amor, fíjate, me he equivocado. No es que yo me haya equivocado, es que yo viví lo que necesitaba vivir. Y lo que yo necesitaba vivir era sincrónicamente una lección para, por ejemplo, mi familia o mi pareja. En unidad, todos aprendemos. Cuando entiendo que lo que yo viví y su incidencia, su efecto en mi familia o en mi pareja eran necesarios para todos, ahí la culpa empieza a disolverse. Cuando empiezo a aceptar, la culpa empieza a disolverse. Cuando en cambio me quedo atado a la culpa, ¿qué ocurre? Pues por ejemplo, si yo soy culpable, el universo me tiene que castigar. Antes o después Dios me castigará. Perderé mi trabajo, me dejará mi esposa, me entrará una enfermedad. El miedo también me habla mucho de la indefensión.
Yo no puedo afrontar esto, es demasiado difícil para mí, ¿cómo voy a solventarlo? Si yo me amo, si confío en mí y en mis herramientas, si confío en lo que he ido creando y aprendiendo, el miedo va retrocediendo. Pero si os dais cuenta, es muy difícil compaginar el amarse y el culpabilizarse. Al final, la persona culpable no se ama. Y como no me amo, no confío en mí. Una persona que no se ama no tiene respeto por sí mismo, no tiene respeto por sus principios y sus valores, no tiene respeto por sus capacidades, por sus dones, por aquello que hace bien, y se encuentra indefenso. Me encuentro indefenso en la vida. ¿Y qué hago? Pues tiendo a convertirme en una víctima necesitado de protectores. Y entro, por ejemplo, en chantajes emocionales. Como tengo mucho miedo, intento que alguien que me proteja mi familia, que mi pareja se haga cargo de todo, que alguien me diga cómo tengo que gestionar mi vida. El miedo y la culpa son opuestos a la libertad, el poder y la responsabilidad individual. Y la palabra maestría tiene un gran componente de esos tres conceptos, de esas tres palabras: libertad, poder y responsabilidad. Y una persona libre es una persona que va rompiendo los yugos del miedo. Muchas veces no hago las cosas por miedo. Y cuando pasan los años, ¿de qué nos arrepentimos más? ¿De lo que hice o de lo que no hice? Personalmente me arrepiento mucho más de lo que no llegué a hacer. De esas puertas que la vida me abría, pero no me atrevía a cruzar. Pues yo no quiero arrepentirme. No quiero mirar al ayer y pensar que tenía que haber hecho y no me atreví a hacer. El miedo es el mayor de los frenos junto con la culpa, esos dos hermanos. Hay que conocernos, saber que somos seres de luz, seres de amor. Yo soy un ser de amor, un ser de luz encarnado. Y cuando encarno, me rodeo de una finísima capa de tinieblas. El miedo, la culpa, los prejuicios, los estereotipos. Y gran parte del camino de la reencarnación es ir rompiendo esa capa, ir difuminándola para poder brillar en mi máximo esplendor, desarrollando mis potencialidades. Cuando yo voy a desarrollar mis potencialidades, dos de las grandes barreras son estos hermanos: la culpa y el miedo. Hijos del juicio y de la ignorancia. Pues si quiero llegar a ser lo que puedo llegar a ser en plenitud, tengo que coger ese miedo y vencerle. Y para vencer el miedo, creo que hay una parte que hay que trabajar desde la mente consciente. Sí, es verdad, por supuesto, que hay que conocer orígenes, que hay que sanar la mente no consciente, que hay que entender todo el recorrido de ese concepto del miedo en mi vida. Pero también hay una parte de fuerza de voluntad. Hay una parte de mente consciente, de decir: no me atrevo, me da miedo, es muy difícil, igual me sale mal, pero a pesar de ello, me levanto y camino. Creo que la reencarnación es el viaje en el que volvemos a nuestro verdadero hogar. Y para volver a mi verdadero hogar, tengo que ser valiente. Y tengo que enfrentarme a miedos que me quieren bloquear. No puedo caminar solo cuando ya no tenga miedo. Tengo que caminar a pesar del miedo. Ese es el héroe, el que camina a pesar del miedo. Pues creo que la vida nos pide a todos que seamos un poquito héroes, que seamos capaces de vencer miedos y que seamos capaces de hacer ese esfuerzo, de pagar el precio, de decir: a pesar del miedo, yo lo hago. Porque en el miedo también hay grandes lecciones. Creo que el miedo y la culpa, a pesar de que sean maestros llenos de dolor, son maestros de los que también puedo aprender. Pues vamos a entender un poquito su papel en mi vida para que desde esa comprensión dejen de ser ese peso tan pesado. Al final, Mani, podemos aprender de todo, pero para aprender necesitamos dos conceptos: sabiduría y valor. En cambio de pensar que, bueno, ha sido mala suerte y es que yo me merecía ese sufrimiento y qué malo soy y qué culpable, darle la vuelta, verme con ojos llenos de amor, perdonarme a mí mismo. El perdón es una de las grandes herramientas contra el miedo. Perdonar todo lo que he vivido y perdonar a quienes han estado en mi vida. Y desde ese perdón, liberar el miedo. Y desde todo ese concepto de liberación y sanación, entender que ese miedo en mi vida también era necesario en ese momento. Yo necesitaba vivir ese miedo para aprender algo. Y una vez que lo he aprendido, vete, que ya no te quiero en mi vida. Porque al final al miedo también hay que decirle eso: ya no te quiero en mi vida. Aprendo a confiar en mí, aprendo a confiar en mis guías, aprendo a confiar en el universo. Y desde esa confianza te dejo partir. Dejemos partir al miedo. Dejaremos que se vaya y que se vaya lejos. Gracias, Manny. Siempre, muchísimas gracias, Alberto, ¿eh? Me encanta, bueno, toda la información, ¿eh? Muy, muy, muy interesante. O sea, esto es, yo creo, como uno de los grandes paradigmas, ¿no? Del antiguo régimen.
Y tú lo estás describiendo además muy bien porque además siento que esto es como casi como el Señor de los Anillos, ¿no? Miedo, hijo de juicio e ignorancia, hijo de Torbil. Y es verdad, me parece muy bonita esa analogía que haces así en modo historia, cuento. Creo que llega mucho, mucho más a la mente de lo que nos imaginamos. Entonces, vamos a hacer una cosa, porque hay muchas preguntas. Aquí nuestra queridísima audiencia siempre está ávida, pero sin necesidad, siempre con esa cosa como de buscar y de autoindagar, y te está haciendo muchas preguntas. Pero como yo sé que tú, por un lado, tienes el tema de las consultas, que además, de hecho, fíjate, a ver, me gustaría cada vez más, de verdad, no lo he hecho a lo mejor por falta de tiempo y de organización, pero me encantaría poder recibir ahí una sesión contigo. Entonces, háblanos de tus consultas y luego después nos recuerdas tus redes sociales para poder también seguirte la pista, seguir conociéndote y seguir conociéndonos a través de toda esta información que nos das. Y luego pasamos con las preguntas de la audiencia. Gracias, Mani. Yo soy canalizador y lector de registros acásicos. ¿Y qué es lo que hago yo en realidad? Yo no hago nada. Yo dejo que hagan a través mío. ¿Quiénes? Por ejemplo, los guías. ¿Y qué característica o una de las características más importantes tienen los guías? Están libres de miedo. Cuando ellos ven nuestra vida, ven el verdadero origen de lo que estoy experimentando. Respetan y entienden mi miedo, mi soledad, mi carencia económica, mi enfermedad, pero ven también el origen. Desde ese origen pueden darme herramientas teóricas para comprender lo que estoy viviendo y herramientas prácticas. Pueden decirme, por ejemplo, que el origen está en los ancestros, en vidas pasadas, en una creencia de infantil. Y desde ese conocimiento ayudan a entender la lección que oculta esa experiencia, el puzzle, por decirlo así, de toda mi vida, cómo sanarlo y sobre todo darle una nueva visión. En cambio de ver mi vida desde el miedo, la culpa y el castigo, aprender a verla desde el amor, desde el respeto y desde la aceptación. Al final los guías son amor. Y cuando hace su aparición ese amor, el miedo retrocede. Si yo estoy en la más oscura de las cavernas y enciendo una pequeñísima cerilla, la oscuridad retrocede. Pues cuando encendemos una gran antorcha, por decirlo así, como son nuestros guías, la oscuridad retrocede ante ellos y el miedo se difumina. Para mí una de las grandes bendiciones, y lo he comentado en más ocasiones, de la canalización es la paz. Cuando yo estoy canalizando siento paz, siento coherencia, siento que todo en la vida tiene sentido. Aunque yo no lo entienda intelectualmente, tengo la firme convicción de que todo lo que he vivido era necesario, de que todo tiene sentido. Y ante esa firme convicción, ante ese amor, el miedo desaparece. Pues en una canalización más allá de razonamientos intelectuales, más allá de herramientas prácticas, de rituales, de decretos, de actos de psicomagia, más allá de todo eso, hay un componente de paz, de amor, de respeto que me impregna. Cuando yo estoy en una canalización quedo impregnado de esa paz. Y aunque una parte vaya desapareciendo cuando termina la canalización y vuelvo a mi día a día, a mi vida a vida, hay otra parte que queda en mí. Nunca retrocedo hasta el punto anterior. Nunca vuelvo a ser, por decirlo así, la persona que era antes de la canalización. Siempre queda en mí paz, comprensión, queda coherencia, queda el sentido de que mi vida es justa y de que todo tiene una lección. Y a lo mejor no tengo la explicación para todo, pero saber que hay un porqué y un para qué. Que ese porqué y para qué no habla de castigo, sino de amor y aprendizaje. Saber que estoy protegido, saber que soy capaz de desarrollar potencialidades que pensé que no eran para mí porque yo pensaba que era indigno. Saber todo eso hace que la vida se vuelva mucho más dulce, se vuelva mucho más equilibrada y mucho más placentera. Para mí una de las grandes capacidades de la canalización es darnos motivos para disfrutar, porque disfrutar para mí significa aceptar, agradecer y bendecir. Y en una canalización encuentras muchas, muchas razones para aceptar, agradecer y bendecir el día a día. Tu trabajo en la fábrica, tu trabajo en un hospital, los hijos, la pareja, lo que sea. Y además te ayudan a ver sin el miedo. Si yo no tuviese miedo, ¿qué haría con mi vida? A lo mejor me casaba, a lo mejor me divorciaba, a lo mejor me iba de viaje o a lo mejor emprendía un proyecto económico. Pues los guías nos dejan, por decirlo así, sus ojos para que veamos nuestra vida sin miedo. Y en esa visión plena, sin miedo, sin culpa, con responsabilidad, con libertad y con poder, encuentro razones auténticas y caminos verdaderos. Si yo me quitase las gafas del miedo y de la culpa, vería que tengo la posibilidad de desarrollar aspectos de mí
que ni siquiera sé que tengo. Pues fuera el miedo, fuera la culpa, desarrollemos esas potencialidades que a veces se esconden dentro de nosotros mismos. Porque una canalización es eso también, ver un camino libre, ver un camino pleno, ver un camino respetuoso. Si queréis más información sobre mis canalizaciones, podéis encontrarme en las redes sociales Facebook, YouTube e Instagram como Alberto López Canalizador y en mi página web albertolopezcanalizador.com. Además tengo un boletín gratuito en el que comparto reflexiones y canalizaciones que quizás os resulten interesantes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Alberto. También dejamos los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube, ya están, para que puedan entrar en contacto directamente con Alberto López. Muy bien, pues vamos allá. Nos metemos en profundidad también con las preguntas de la audiencia. Y mira, yo voy a meterle ahora mismo dinamismo para que tú puedas contestar por lo menos algunas preguntitas. Y la primera de todas es Jennifer, que por cierto que bien porque siempre ha llamado Gen Ureña, y es Jennifer. Y nos escribe desde YouTube y desde Costa Rica, pura vida, y te pregunta, quisiera saber cómo eliminar miedos que son heredados de ancestros, y te pregunta sobre alguna herramienta, además de todas las que nos has dado. Muchas gracias, Jennifer. Te voy a dar varias para que las combines como tú prefieras. Por ejemplo, puedes utilizar algún tipo de decreto. Me permito liberarme de cualquier miedo heredado de mis ancestros. Estos decretos los puedes utilizar verbalmente o los puedes escribir. Si los escribes, puedes combinarlos con algún tipo de reflexión. Por ejemplo, si yo conocía al ancestro del que deriva ese miedo, imagínate mi abuela, puedo hacer alusión a cómo vivía ella ese miedo, a lo que dejaba de hacer, a lo que se obligaba a sí misma a hacer para generar más seguridad. Y dentro de esa dinámica de razonamiento, de explicación, terminas, por ejemplo, quemándolo. Yo también te sugiero otra cosa. A mí una cosa que me gusta mucho para eliminar miedos, ¿sabes lo que es? Dibujar. Yo dibujo fatal, vaya por delante, pero es un dibujo que tiene un componente simbólico, no artístico. En esa misma carta o aparte, puedes dibujarte a ti misma, de adulta, abrazando a tu niña interior. Os dibujáis abrazadas. Insisto, es algo simbólico, no necesita ser artístico. Y dibujas vuestros dos corazones fusionados en uno. Y le pones un diálogo, como en los tebeos o como en los cómics. ¿Y qué os decís? Nos amamos, nos perdonamos, nos aceptamos, nos agradecemos la una a la otra. Fíjate, muchos de mis miedos están enraizados en mi niño interior. Incluso los que derivan de los ancestros, muchas veces los he, permíteme esta expresión, bebido en casa. Los niños dicen que son como esponjas que absorben todo. Pues es cierto. Pues para sanar un miedo del tipo que sea, amar, perdonar, aceptar, respetar a mi niño interior es una de las mejores herramientas de las que puedo dotarme. Y cuando el niño interior se siente seguro, cuando se siente protegido por el adulto, cuando se siente lleno de amor, ese miedo desaparece. Da igual el origen que sea, ese miedo desaparece. Muchos de mis miedos están enraizados en esa época infantil y ese miedo me va frenando después de adulto. Pues creo que sanar al niño interior es de los grandes consejos que te puedo dar. Háblale, acéptale y como adulto pídele perdón. Porque muchas veces yo, llevado por mi miedo o llevado por la desconfianza o por la falta de amor a mí mismo, he traicionado al niño. Por ejemplo, a lo mejor mi niño quería ser emprendedor y tener una gran casa y vivir bien económicamente, pero yo como adulto tengo mucho miedo a abrir un negocio. Así que me conformo con un pequeño trabajo en el que voy, por decirlo así, malviviendo. Pues le pido perdón al niño, porque yo te he traicionado a ti como niño. Yo como adulto, llevado de mis propias limitaciones, he terminado traicionando a mi niño interior. Pues creo que es muy importante un diálogo en el que aprendo a amarle, aprendo a respetarle y aprendo también a pedirle perdón. Perdóname. Como adulto, perdóname, porque te he traicionado, porque te he fallado. Siempre hablamos del niño interior que me sabotea, y es cierto, del niño interior que me frena por sus miedos o por sus culpas, totalmente cierto. Pero ¿qué pasa con el adulto que traiciona al niño? ¿Qué pasa con el adulto que no se atreve a intentar conquistar, por decirlo así, a ese hombre o esa mujer que tanto le gustaban? Que a lo mejor hace 20 años, desde que eran compañeros de colegio, que te gusta, pero es que es demasiado guapo, es demasiado inteligente, no me atrevo. Pues en esa cobardía mía también estoy traicionando los deseos del niño. Creo que en cambio de juzgarnos tanto deberíamos aprender a aceptarnos. Y perdona a tus ancestros.
porque muchas veces el ancestro se convierte en alguien sobre quien he hecho todas las culpas. Si no fuese por mi tatarabuelo, yo ahora sería, sí, pero y todo lo positivo, todo lo valioso, todo aquello lleno de amor que me han entregado. No nos quedemos solo con las limitaciones, quedémonos con todo lo positivo, lleno de amor y lleno de valor que mis ancestros me han dado. Pues mira, aprendo a perdonarles, aprendo a aceptarles con sus miedos, con sus limitaciones y aprendo a agradecerles todo aquello que de bueno me han traído. Estoy convencido, Jennifer, de que tus ancestros, más allá de un miedo, más allá de una limitación, te han otorgado grandes dones. Pues agradécelos, pídeles también perdón por si en algún momento le hemos echado culpas, por decirlo así, a ellos y no eran suyas, y ámales. Al final el amor es la gran medicina. Esas medidas te pueden ayudar y, y sobre todo aceptación de ti misma. Cuando acepto lo que soy verdaderamente, estoy dando un paso liberador de gran valor. Gracias, Jennifer. Gracias, Alberto. Más preguntas, venga, seguimos con otra. Nos escribe Adriana García Tavares. Bueno, hay muchos comentarios hermosísimos. Pero primero te comenta gracias por la excelente enseñanza y te pregunta desde Colombia y desde YouTube, ¿cómo enfrentar esos miedos? Dice, mis miedos son muchos. Y dice, y pienso que es porque los que están a mi alrededor esperan mucho de mí. Fíjate, si tienes muchos miedos y crees que los demás esperan mucho de ti, yo trabajaría 3 chakras en concreto. Segundo, tercero y cuarto. ¿Por qué? El segundo chakra es una alusión al amor a mí mismo. Es una alusión también al amor en pareja, pero tiene un componente que a mí me resulta muy interesante, el amor a la vida. El tercer chakra, que es el chakra del plexo solar, el chakra del diafragma, es un chakra de poder, de autoridad, de firmeza. Si ves a una persona que camina por la calle erguido, que parece que se va a comer el mundo, que transmite seguridad, que dices, esta persona es alguien que triunfa, estás viendo a alguien con un tercer chakra muy equilibrado. Y el cuarto chakra, porque es el chakra, por ejemplo, del amor universal, de la empatía, pero también el chakra de la disolución del ego. ¿Cómo trabajarlos? Bueno, cada uno tiene sus medidas, pero yo insistiría en la meditación. Te pones cómoda, relajas tu mente en la medida de lo posible y vas visualizando una gran llama de luz rosa que va, por decirlo así, naciendo del segundo, creciendo, ampliándose latido a latido y va cubriendo esos 3 chakras. Mira, el miedo me desestabiliza a todos los niveles y al final me hace depender constantemente del juicio del otro. ¿Qué pasa si no me quieren? ¿Qué pasa si no me valoran? ¿Qué pasa si a lo mejor no les caigo bien? Pues ahí estoy en un círculo dinámico de muchísimo sufrimiento. Me quieras o no me quieras, me apruebes o no me apruebes, yo me amo y me respeto. Y desde esta seguridad en mí mismo, desde esta confianza en mí mismo, lo que venga de la vida, que seguro que no será tan malo, además lo podré solventar. Claro, el miedo que hace nos da una visión muy pesimista. Van a venir cosas terribles y además no voy a ser capaz de solucionarlas. Esa desconfianza nace en gran medida del segundo y del tercer chakra sobre todo. Por eso esta meditación te puede ayudar a que al elevar tu vibración y sanar tu estructura energética, vayan cambiando tus emociones, tu intelecto y hasta tu cuerpo. Una persona asustada es una persona contracturada, en la que el estómago, los hombros, las cervicales muchas veces están en tensión constante. Pues esa relajación que me da estar en paz, estar en seguridad, aparte de ser un gran regalo, es una llave para abrir una vida de tranquilidad. Si no, el propio cuerpo te va a ir frenando constantemente. ¿Qué más puedes hacer? Yo soy muy partidario de todo lo que son reflexiones, insisto mucho en ello. Reflexiona sobre los miedos que tienes y sobre el origen auténtico, porque a veces las reflexiones son muy superficiales. Tengo miedo a que no me quieran. ¿Qué pasa si no me quieren? ¿Qué pasa si yo siento que ellos no me cuidan? ¿Qué pasa si el niño desvalido que hay en mí se siente solitario? Volvemos a la niña desvalida. Sana a tu niña interior. Mira, los vacíos de amor, y son vacíos muy normales en las personas altamente sensibles, y tú, permíteme que te diga, eres una persona altamente sensible, esos vacíos de amor, para llenarlos, para sanarlos, nunca lo vas a hacer desde el exterior. Aunque todo el mundo te apruebe, aunque todo el mundo te quiera, tú te vas a sentir vacía. Tienes que remitirte a tu niña. Te comento lo mismo que comentaba antes, creo que era Jennifer. Sana a esa niña interior. Y desde esa sanación, el adulto se siente seguro, se respeta mucho más,
tiene una firmeza especial. No hablo de imponer, pero sí hablo de respetarse, de ese equilibrio. Y ve la vida con confianza. La vida no va a ser tan mala, pero traiga lo que traiga, yo lo solventaré. Es una visión muy distinta de decir, mi vida va a ser terrible, me va a pasar de todo y no sé cómo solucionaré algo, porque es que no soy capaz. Pues sana a la niña interior. Háblala, invítala a jugar, juega con ella, dedícale tiempo. La niña interior entiende el tiempo que le dedicamos los adultos como amor. Pues mira, coges y la hablas, pero no durante un minuto. Le hablas un buen rato, con frecuencia, cuando pasees, te la llevas al campo, juegas con ella, le pones su foto, la foto de tu infancia, a un muñeco, lo que tú quieras, sé creativa, pero dedícala tiempo. Porque cuando sano la niña interior, el yo adulto, aunque parezca casi milagroso, cambia completamente. Y de repente tengo una fuerza, una autoridad, una firmeza y una determinación que antes no tenía. ¿Por qué? Porque la niña se siente segura, porque la niña sabe que es digna de ser amada y en ese amor se desvanece el miedo. Trabaja la niña interior, es el mejor camino para poder sanar el miedo. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Alberto. Y te haremos caso, ya sabes, ¿eh? Todo lo que nos estás diciendo es todo lo que estábamos esperando escuchar. Y por eso yo te quiero pedir, ya estamos en el final, agradecerte muchísimo, como siempre, la información. Y lo que te quiero pedir es que nos des una última idea antes de cerrar este directo y que luego después te despidas de la audiencia. Y le recuerdo a la audiencia dos cositas. Los enlaces pertinentes de Alberto López para poder entrar en contacto con él y trabajar y desarrollar y pedir consultas y todo en la descripción del vídeo de YouTube. Y por otro lado también compartan este vídeo para que más gente pueda poco a poco ir deshaciendo estos maestros que explicaba Alberto. Son como los maestros de la sombra, que ya está bien, ya está bien. Vamos a empezar también a trabajar con los maestros de la luz, que también están muy bien. Y los maestros de la sombra, pues mira, oye, a lo mejor en realidad son de la luz, lo que pasa es que están desde una perspectiva diferente. Alberto, adelante, un placer siempre escucharte. Gracias, Mani. Mira, la antigua humanidad se define precisamente por lo que estaba explicando Mani, porque aprendemos desde la oscuridad. Aprendo porque sufro mucho, porque todo me duele, porque todo me da miedo, porque carezco. Pues la nueva humanidad tiene que ser una humanidad que aprenda desde la plenitud, desde el amor, dejando partir ese miedo constante, ese sufrimiento constante. El miedo le da un sabor amargo a la vida, frena el desarrollo de mis potencialidades y se emparenta con esa culpa que tanto, tanto me duele. Pues ha llegado la hora de revertirlo. El universo es sabio, es coherente. Lo que yo he vivido era necesario ser vivido. La niña interior o mi niño interior hay que sanarlo como gran medida para poder sanar el miedo. Hay que aprender a confiar en unos guías que a lo mejor no entendemos, no somos capaces de intelectualizar, pero que tienen un gran poder que ponen a mi disposición. Y no lo hacen porque yo haya sido bueno o malo, lo hacen porque me aman. Soy digno de amor. Al final creo que si solo puedo dejaros una idea hoy, para vencer al miedo os dejo esta. Soy digno de amor. Y desde ese amor el miedo se desvanece, porque el miedo no es rival para el amor. Soy digno de amor. Gracias. Gracias y bendiciones. Gracias, Alberto. Qué bonita es la última idea, de verdad. Si la llevamos a cabo, es que dan ganas hasta de emocionarse, de reír, de compartir. Sé que pronto tendremos la oportunidad de poder compartir también juntos, más en presencial, aunque de momento esto es una buena preparación, Alberto, desde lo online. Y también a la gente le digo lo mismo, seguro que es una buena preparación antes de conocernos en físico, que puedan contactar con Alberto en este formato online y seguir trabajando con él, porque precisamente la tecnología está para esto. Y nosotros entonces nos despedimos con muchísimo amor, como nos ha recomendado nuestro queridísimo Alberto, con muchísima diversión también, profundidad, con estos hijos de la ignorancia y del juicio, que como ya nos ha explicado Alberto, pues está bien, han servido para lo que han servido, pero ahora es importante hacer realmente este cambio que estamos deseando ya. Y entonces nos despedimos, compartan este vídeo y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y en nuestra página también de la televisión, entre otras cosas, como para poder realizar donaciones. Y con esto les deseamos, tanto Alberto como yo, como también entiendo que mucha gente, un hermoso fin de semana o que nos vemos en el próximo directo también. Alberto, un placer. Un abrazo. Un Un abrazo abrazo a enorme. todos. Gracias. Gracias Chao. y bendiciones. Bendiciones.